Hola, Fernando, buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto. Bueno, queríamos conocer un poco más qué implica este resultado histórico en términos de, bueno, la primera vez que llega una mujer a la presidencia de México, qué impacto regional tiene, qué implica para Argentina también este recambio en el gobierno mexicano. Bien, bueno, primero un poco lo comentaste vos, ¿no? Sheinbaum va a ser la primera mujer presidenta de México. La magnitud del triunfo también, ¿no? Es algo significativo, cerca del 60% de los votos, terminando de marcar, ¿no? El nuevo sistema político que se formó en México con la irrupción de Morena, el partido que construyó López Obrador en su momento y que hoy se consolida sin dudas como la fuerza política más importante del país, sin prácticamente competencia, eh, sin que su, digamos, dominio sea desafiado en términos electorales por la oposición. Ujú. Y bueno, sin dudas en términos regionales es muy significativo porque México es un país sin duda muy importante en América Latina por su cercanía con los Estados Unidos, ¿no? Geográfica, por estar atravesado, ¿no? Por el conflicto migratorio, por el narcotráfico, pero también por la importancia económica en sus relaciones comerciales, por ejemplo, sin ir más lejos con la Argentina. Claro. Sí. No, no, te sigo escuchando, no sé si querías complementar lo que estabas diciendo. Sí, no, digo, Sheinbaum es un perfil, bueno, digo, la victoria de Claudia Sheinbaum también marca de alguna manera un cambio de signo en la tendencia política de los últimos años, ¿no? En los que, sobre Ujú. todo desde la pandemia, en América Latina, casi ningún oficialismo había logrado revalidar el gobierno. Creo que solamente el Partido Colorado de Paraguay, en Nayib Bukele en El Salvador y ahora Morena, ¿no? Con Claudia Sheinbaum como candidata, los Claro. oficialismos, solo esos tres oficialismos en los últimos años pudieron revalidar, entonces sin duda eso es un hecho significativo en términos políticos. Claro, claro. Y también en las antípodas de pensamiento ideológico, ¿no? También, digo, al margen de esto de no poder revalidar procesos que hemos visto bueno, en Argentina, en Brasil, digo, por solo mencionar algunos de esos países, y de modo recontra disruptivo, digo, con tendencias ideológicas como las que encabezan Bolsonaro o Javier Milei. Bueno, en México como que se afianza en esa mirada del progresismo, podemos definirlo así, a grosso modo. Sí, ni hablar, digo, está bueno lo que comentás vos porque no es tanto, me parece una puja de avance de la derecha o retroceso de la izquierda, sino que tiene que ver con esto, ¿no? Con oficialismo-oposición, más la lógica. Claro. Como vos, desde la derrota de Trump o Bolsonaro a la derrota de Macri primero, el peronismo después en la Argentina y en tantos otros países, ¿no? De los respectivos oficialismos independientemente de su signo político. También es muy interesante el perfil de Sheinbaum, ¿no? Pensando que es física, es doctora en física, experta en ingeniería ambiental, fue miembro del panel intergubernamental de cambio climático, tiene una gran experiencia, ¿no? En la función pública, viene acompañando a López Obrador en la Ciudad de México desde hace más de 20 años, ella misma hasta ahora, los últimos 6 años, fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claro. ¿no? Lo que da un poco la idea del triunfo también de cierta política profesional o del reconocimiento a cierta política profesional en lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Por ahí pensar un poco el contraste con la Argentina en ese sentido, ¿no? La renovación viene por otro lado, viene por las prácticas más que por cambiar de caras y la renovación también viene por reconocer a gente que ha tenido experiencia exitosa en gestión, en este caso, ¿no? En la capital del país. Claro, claro. Y es gestión de AMLO, digo, lo que ella también hereda en términos de capital político y de lo que lo lleva a las urras, al margen de esto, bueno, 6 años, una figura predominante en la escena política mexicana, con un cambio de mirada también adecuada más a estos tiempos, el cambio climático, una física, digamos. ¿Qué es lo que la lleva a, bueno, a lograr esa suerte de continuidad? Políticas sociales, ¿qué nos puedes decir respecto de lo que estuvo impactando previamente en México como para que, bueno, la candidata de AMLO pudiera acceder al poder una vez que él deje el cargo, ¿no? Sin duda, digo, hay algo de lo que venimos diciendo, ¿no? De su propio trabajo, de su propia construcción. De hecho, ella misma surge como parte de un proceso de primaria, ¿no? No es una candidata puesta a dedo por López Obrador, y esto me parece que no es algo Claro. menor. Pero bueno, sí, sin dudas hay algo del capital político de López Obrador que es lo que la lleva a este lugar, ¿no? Digo, los niveles de aprobación de López Obrador están arriba del 60% para alguien después de 6 años de gobierno,
pocos pueden, ¿no?, colgarse esa medalla. El crecimiento económico, el aumento del salario real, ¿no? Creo que el salario real sí aumentó en torno a un 100% durante la presidencia de López Obrador, un crecimiento económico que prácticamente fue sostenido en torno a un promedio del 3% anual, cosa que también en los últimos años pocos países han podido mostrar. Entonces hay un reconocimiento a la tarea de AMLO, a la tarea de Morena en el gobierno, y un apelar a la continuidad, ¿no?, de este proyecto político. Se habla, o desde el propio oficialismo hablan del segundo tiempo, ¿no?, de la cuarta transformación, de esta transformación que propone Morena, y bueno, están en debate muchas cuestiones, hay muchos desafíos enfrente para Sheinbaum. Primero, algo que vos mencionás, me parece que tiene que ver la relación de ella, ¿no?, con López Obrador, o qué lugar va a ocupar López Obrador. Ha sido conflictivo en América Latina en los últimos tiempos la relación de los expresidentes con sus sucesores. Pienso en el caso de la propia Argentina, ¿no?, entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Pienso en Bolivia con Evo Morales y Luis Arce. Bueno, hay numerosos casos, ¿no?, de expresidentes que de alguna manera intentan gravitar sobre sus sucesores y terminan generando determinados cortocircuitos en las coaliciones de gobierno. Acá es una incógnita. Pareciera que AMLO se va a correr, por lo menos es lo que él mismo dice, ¿no? Hoy declaraba que él se va a jubilar, pero bueno, es difícil predecirlo hoy, ¿no? Claro. En ese sentido. Estamos hablando con Walter Flores, él es analista internacional. Una respuesta un tanto timorata, tibia de Argentina cuando se conoció el triunfo. ¿La podemos definir así, digamos, como un compromiso únicamente protocolar? Sin duda, sí. A ver, México y Argentina son países con profundas relaciones bilaterales, ¿no? Más de 135 años de relaciones diplomáticas, y la realidad es que concretamente, ¿no?, tanto López Obrador como Sheinbaum tienen una cercanía muy grande hacia lo que hoy es la oposición en la Argentina. El propio Alberto Fernández, expresidente, estuvo como observador y se reunió con Sheinbaum durante las elecciones. Y tanto él como Cristina Kirchner saludaron el triunfo, y Claudia Sheinbaum respondió, ¿no?, y agradeció particularmente el agradecimiento de estas figuras que hoy representan la oposición en la Argentina. Y el gobierno argentino tan solo envió, ¿no?, como decís vos, a través de Cancillería, un mensaje muy protocolar que habla de mantener las relaciones bilaterales. Nada que no esté fuera del libreto en estos casos, de las puras formalidades, pero cierto es que las relaciones entre México y Argentina, sobre todo desde la asunción de Milei, vienen muy, muy tensas, ¿no? Han intercambiado agravios, López Obrador y Milei, uno llamándolo facho conservador, el otro diciendo que es un ignorante. Bueno, hay que ver cómo en ese proceso se desenvuelven las relaciones, que sin duda comercialmente son importantes para ambos países. Walter, ¿y relación de México con Estados Unidos? Bueno, socios comerciales de magnitud, millones de mexicanos entrando y saliendo, remesa de dólares que van a México desde los mexicanos que laburan en Estados Unidos. ¿Cómo la definirías en este momento, esa relación México-Estados Unidos? Digo, también para medir un poco nuestra relación con Estados Unidos. Absolutamente jugado el gobierno nacional respecto a su respaldo, al menos al candidato Donald Trump, ¿no? Cuando me parece que a Milei le mencionan a Biden, es otro tipo de mirada que tiene respecto de Estados Unidos. Pero ¿cómo se relaciona México con Estados Unidos y se puede trazar algún tipo de paralelo con Argentina o ruta deseable en ese relacionamiento, ¿no? A ver, es uno de los desafíos que tiene Sheinbaum, sin duda, y ahí es una de las cosas que uno piensa, ¿no? Claudia Sheinbaum tiene algunos desafíos históricos, digamos, ¿no? O que uno puede rastrear en términos históricos de la relación de México con otros estados, particularmente con los Estados Unidos, en relación a la política interna, pero la relación con Estados Unidos siempre, para cualquier gobierno mexicano entrante, un gran desafío, ¿no?, a considerar. Sobre todo, en un momento en el que de nuevo se volvieron a pensar estas relaciones, cuando parecía que a partir del ascenso de Biden la cosa se había distendido un poco, ¿no? Había algunos puentes más fluidos. Hoy particularmente el gobierno de Estados Unidos lanzó, ¿no?, o anunció justamente entre ayer y hoy una restricción a los pedidos de asilo desde México para los Estados Unidos, para frenar la inmigración
Entonces, realmente digo, es una relación necesaria, pero que atraviesa momentos muy tensos. Y creo que en campaña, ¿no? Estados Unidos está en plena campaña electoral, bueno, el Frente Mexicano es un problema también para la propia política interna estadounidense, ¿no? Entonces, Claro. Son socios comerciales necesarios, están necesariamente relacionados y ninguno puede obviar al otro, pero bueno, ciertamente Sheinbaum enfrenta un problema en relación a la recepción de migrantes por parte de los Estados Unidos y cómo el propio gobierno mexicano gestiona esa cuestión, ¿no? Claro, claro. Walter, ¿qué dijo o cuál es su mirada respecto al problema narco allí en México? La mirada que tiene Sheinbaum de lo que se conozca y lo que viene hablando al respecto. Bueno, otro de los grandes desafíos históricos, ¿no? Sobre todo pensando en los últimos 30 o 40 años de vida política y social mexicana, la realidad es que, bueno, uno revisa estadísticas y la criminalidad en la Ciudad de México, ¿no? Bajo el gobierno de Sheinbaum bajó, digo, aún considerando los enormes problemas, ¿no? Que hay. Digo, la campaña electoral estuvo atravesada profundamente por el problema narco, la violencia política estuvo profundamente presente, ¿no? Hubo alrededor de 35 asesinatos durante la campaña, Sí, todos necesariamente impresionante. termina estando vinculado al narcotráfico. Pero bueno, yo creo que Sheinbaum apuesta, ¿no? a que se realice un trabajo similar al que dio en el combate contra la criminalidad en la Ciudad de México. Sí es alguien que no promete soluciones mágicas ni sencillas, ¿no? Creo que un poco sería destacar eso. Claro. Por ahí, a diferencia de otros líderes populares, ¿no? de la región, como el propio Bukele en El Salvador, ¿no? que llegó con un discurso de mano dura muy marcado y esa fue su bandera en algún punto de pacificación, entre comillas, del país. Creo que Sheinbaum va más con una idea de continuidad en relación al trabajo que viene realizando ella misma en México y el gobierno nacional, que ha mostrado, ¿no? tímidamente algunas señales de poder reducir la criminalidad. Clarísimo. Walter, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, las claves que nos compartís para entender un poco más qué implica la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum allí en México. Un gusto y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias.